Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la lectura del capítulo número 19 de El libro de Oscuros, escrito por Lauren Kate. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llegas en un muy buen momento, ya que hoy va a haber una actualización en cuanto al mapa de relaciones, probablemente sea la última actualización, y el vocabulario de las últimas semanas, que creo que nos va a ayudar a entender un poco las descripciones que han hecho acerca de los personajes. Así que, ¿qué te parece si empezamos con el mapa de relaciones que tengo acá atrás? La verdad es de que no ha habido muchos cambios. Bienvenido, por ahí veo que hay alguien nuevo. Por favor, déjame un comentario para saber exactamente quién está presente. Y las relaciones se han mantenido igual a lo largo, creo que de las últimas semanas, y es que la verdad no ha habido nuevos personajes y no ha habido tampoco demasiada interacción entre ellos, pero a la que sí agregué fue a la señorita Sofía. Nada más aquí puse a Sofía, porque creo que es un personaje que va a empezar a tomar más relevancia, o espero que tome más relevancia en estos últimos capítulos, y creo que también tienen algo que explicar de ella. Es por eso que tanto la señorita Sofía, como Gaby, como Daniel, como Cam, como Lucy, tienen un nuevo simbolito. Daniel y Lucy comparten símbolo, y es que recordemos que en los últimos capítulos los han llamado como condenados. Y Cam, Gaby y la señorita Sofía pues parece que tienen algo, conocen la información sobre Daniel, quién es, cuál es su propósito con Lucy, pero no dicen exactamente qué es lo que son. Así que pues esos fueron los últimos cambios que han tenido, además de que ya como que borré la línea de enemistad entre Lucy y Daniel y la cambié por una pues relación recíproca entre Lucy y Daniel, como romántica o algo por el estilo. Todavía no nos dejan claro ese punto. Además de que pues las últimas 5 palabras de este libro van a ser pátina, que lo usaron para describir pues como lo dijeron como tal. En el libro decía que hasta la casi imperceptible pátina de sudor que el cuerpo, me parece, de Cam. Así que pátina se dice de generalmente es un barniz, pero en este sentido quieren dar a entender que es una capa extra. Bienvenido Bernardo, bienvenida Nena, que da un color aceitunado y reluciente, que suele utilizarse como en climas muy húmedos. Probablemente es más utilizado en como carpintería, porque es como en maderas y bronces y demás. Pero bueno, podemos entender que es esa capa extra de sudor que hace que incluso la piel brille. La segunda palabra es rocambolesca, y es una que se utilizó esta Lucy, me parece, para describir la historia que Daniel estaba contando acerca de pues todas estas como vidas en las que se han encontrado, y significa que cuando se habla de una circunstancia, o en este caso de una historia, que generalmente es una serie de eventos que son extraordinarios, exagerados, inverosímil, que no lo puedes creer. Entonces creo que no hay mejor palabra para que describir justo lo que está sintiendo esta Lucy con respecto a lo que le dice Daniel. La tercera palabra es torvo. Torvo, cuando se habla de la mirada, como lo utilizan en este caso, significa que ha adquirido pues una esencia o una intención como fiera, espantosa, o que no es muy agradable a la vista. De hecho, se define como terrible a la vista. Y la cuarta palabra es taxativo, que es una forma en la que el camarero respondió cuando se estaban empezando a pelear en el como bar a las afueras de la ciudad, en donde Lucy se escapó, o bueno, donde Cam la llevó. Y quiere decir que se limita o que no admite discusión. Recordemos que pues el camarero tenía que mantener el orden, porque si no iban a romper todo, así que más o menos podemos entender cuál fue el tono de voz que utilizó para mantener la calma entre estos pues personas que parecían ser bastante corpulentas. Y por último, la quinta palabra
es la palabra salobre y se utilizó en el capítulo de la playa, en donde todo era salobre, y es que salobre te hace referencia a algo que contiene sal o que sabe o huele a sal. Entonces en una playa creo que está muy claro el por qué todo huele a sal o todo es salobre. Así que esas fueron las 5 palabras de esta semana. ¿Cuáles fueron tus favoritas? Creo que a mí realmente me gustó la palabra rocambolesca. Creo que no se utiliza mucho, pero deberíamos empezar a utilizarla más. Si tienes alguna que te haya gustado, por favor déjamela aquí en los comentarios para saber exactamente cómo estás viviendo esta lectura que pronto va a llegar a su fin. Así que pues no me queda nada más que pedirte que te pongas cómodo, que te pongas cómoda, que subas el volumen y que disfrutes de la lectura. Me ayudas muchísimo si en este momento compartes la lectura con alguna otra persona, ya sea que le envíes el enlace o que le invites a que se siente a tu lado y escuche la lectura. La verdad es de que muchos me han dicho que invitan a otras personas y que la lectura es bastante divertida. Así que vámonos de viaje a las afueras o las inmediaciones de Espada y Cruz y averiguamos qué es lo que ha pasado con Lucy, con Daniel, con Cami, con todos estos personajes que parece que no tienen ni pies ni cabeza. Bienvenidos. 18. La guerra enterrada. Lucy se concentró en la luz que parpadeaba en el medio del cementerio y echó a correr en aquella dirección. Pasó a toda velocidad por las lápidas rotas y dejó a Penn y a la señorita Sofía atrás. No le importó que las ramas retorcidas y afiladas de los robles le arañaran los brazos y la cara mientras corría, o que las matas de malas hierbas se enredaran en los pies. Tenía que llegar allá abajo. La luna menguante no daba mucha luz, pero había otra fuente de luz en la parte baja del cementerio, donde se dirigía. Parecía una monstruosa tormenta eléctrica, solo que estaba produciéndose a ras del suelo. Las sombras le habían estado avisando. Ahora se daba cuenta. Desde hacía días había llegado el momento de convertir su espectáculo oscuro en algo que incluso Penn pudiese ver, al igual que todos los demás alumnos que habían ido corriendo hacia allí. Lucy no tenía ni idea de qué podría tratarse, pero sabía que si Daniel estaba allí abajo en medio de aquel relampagueo siniestro, la culpa solo era de ella. Los pulmones le ardían, pero la imagen de Daniel, de pie debajo de los melocotoneros, la impulsó a seguir. No iba a parar hasta encontrarlo para encontrar aquella historia incomprensible. Le diría que no iba a permitir que el miedo le intimidara, ni esta vez ni nunca más, porque ahora sabía algo, había comprendido algo que le había llevado demasiado tiempo resolver. Algo salvaje y extraño que hacía que todo lo que había pasado se volviera más y menos creíble a la vez. Sabía quién, pero no qué era Daniel. Una parte de ella se había dado cuenta por sí sola de que podían haberlo vivido antes y haberlo amado antes, pero Lucy no había comprendido qué significaba o qué conducía todo aquello, la atracción que sentía por él, los sueños, hasta ahora. Pero nada de todo aquello tenía importancia si no podía llegar a tiempo y enfrentarse a las sombras. Nada de aquello importaba si las sombras llegaban a Daniel antes que Lucy. Atajó por la pendiente donde estaban las tumbas, pero el centro del cementerio todavía quedaba muy, muy lejos. Detrás de ella oyó el ruido de pasos y a continuación una voz aguda. —¡Pennyweather! Era la señorita Sofía. Estaba alcanzando a Lucy y gritaba hacia atrás, por encima del hombro. Lucy pudo ver a Penn intentando superar la lápida caída. —¡Eres más lenta que una tortuga! —¡No! —gritó Lucy. —¡Penn, señorita Sofía, no vengan! No quería que nadie más se expusiera a las sombras por su culpa. La señorita Sofía se quedó inmóvil sobre la lápida caída y miró en dirección al cielo, como si no hubiera oído a Lucy. Alzó sus delgados brazos al aire, como si se protegiese. Lucy miró en esa dirección con ojos entornados y se quedó sin aliento. Algo se desplazaba hacia ellas, con la fuerza del viento helado. Al principio pensó que se trataba de una de las sombras, pero aquello era otra cosa, distinta y más aterradora, una especie de velo dentado e irregular lleno de agujeros negros que dejaban entrever el cielo. Aquella sombra estaba hecha de 1.000.000 de pequeños fragmentos negros, una tormenta indómita y palpitante de la oscuridad que se extendía para todas partes. —¿Langostas? —gritó Penn. Lucy se estremeció. El denso enjambre aún estaba lejos, pero el estruendo era más insoportable cada segundo que pasaba.
como si oyesen el batir de las alas de 1000 pájaros, como si una oscuridad inconmensurable y hostil estuviera sobrevolando la tierra. Se estaba acercando. Iba a arremeter contra ellos, quizá contra todos ellos esa misma noche. «Eso no está bien», bramó la señorita Sofía hacia el cielo. «Se supone que hay un orden en las cosas». Ben llegó jadeando junto a Lucy, y ambas intercambiaron una mirada perpleja. El sudor brillaba en el labio superior de Pen, y las gafas le resbalaban continuamente a causa del calor húmedo que lo impregnaba todo. «Se le está yendo la olla», susurró Pen al tiempo que señalaba a la señorita Sofía con el pulgar. «No, sabe cosas, y si la señorita Sofía tiene miedo, no deberías estar aquí, Pen». «¿Yo?», preguntó, desconcertada, seguramente porque desde el primer día había sido ella quien había guiado a Lucy. «No creo que ninguna de nosotras deba estar aquí». Lucy sintió una punzada en el pecho, como la que notó cuando tuvo que despedirse de Callie. Apartó la mirada de Pen. Ahora existía una separación entre ellas, una escisión profunda que las distanciaba, debido al pasado de Lucy. Odiaba recordarlo y odiaba tener que decírselo a Pen, pero sabía que lo mejor, lo más seguro, era que a partir de ese momento se separaran. «Yo tengo que quedarme. Tengo que encontrar a Daniel, y tú deberías regresar a la residencia, Pen. Por favor». «Pero tú y yo, nosotras éramos las únicas». Antes de que Pen acabara de decir la frase, Lucy salió corriendo hacia el centro del cementerio en dirección al mausoleo donde había visto a Daniel meditando el Día de los Padres. Se dirigió a las últimas lápidas, y luego bajó resbalando una pendiente recubierta de mantillo podrido y frío hasta llegar al terreno llano. Se detuvo frente al roble gigante que había en el centro del cementerio. Acalorada, frustrada y aterrada a la vez, se apoyó en el tronco. Entonces, a través de las ramas lo vio. Daniel. Dejó salir el aire de sus pulmones y sintió que sus rodillas se le aflojaban. Una sola mirada a su figura oscura y distante, bella y majestuosa, Lucy supo que todo lo que Daniel había dado a entender, incluso aquel gran secreto que ella había averiguado por 50, todo era verdad. Daniel se hallaba encima del mausoleo con los brazos cruzados mirando hacia arriba, al lugar por donde acababa de pasar la turbulenta nube de langostas. La luz de la luna proyectaba la sombra de Daniel, que iba creciendo hasta ocultarse en el techo plano y ancho de la cripta. Corrió hacia él serpenteando entre el musgo y las viejas estatuas inclinadas. ¡Lucy!, la vio cuando se estaba acercando a la base del mausoleo. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz no detonaba felicidad por verla, sino más bien sorpresa y horror. «Es culpa mía», quería gritar cuando se acercaba a la base del mausoleo. Creo que nuestra historia... Perdóname por haberte dejado antes, no volveré a hacerlo». Había algo más que quería decirle, pero aún le separaba mucha distancia y el ruido de las sombras era terrible, y el aire demasiado denso para intentar hacerse oír desde donde se encontraba. La tumba era de mármol macizo, pero había un hueco en una de las esculturas en el bajo relieve del pavo real, y Lucy la usó para meter el pie. La piedra, que normalmente era fría, estaba caliente. Sus manos sudorosas resbalaron varias veces antes de que lograra sujetarse para intentar llegar arriba, para intentar llegar a Daniel, que tenía que perdonarla. Apenas había escalado medio metro cuando alguien le dio un golpecito en el hombro. Se dio la vuelta y al ver que era Daniel se quedó sin aliento y se soltó. Él la tomó en el aire, rodeándole la cintura con los brazos antes de que cayera al suelo. Y hacía apenas un segundo aún se encontraba allá arriba. Ella hundió la cara en su pecho, y aunque la verdad seguía atemorizándola, hallarse entre sus brazos la hacía sentir como el mar al encuentro de la orilla, como un viajero que vuelve por fin a casa después de un largo, duro y lejano viaje. «Has tomado buen momento para volver», dijo. Sonrió, pero su sonrisa estaba teñida de preocupación. Sus ojos siguieron mirando más allá de ella, hacia el cielo. «¿Tú también lo ves?», le preguntó. Daniel se limitó a mirarla, incapaz de responder. Le temblaba el labio. «Claro que lo ves», susurró porque todo empezaba a encajar. Las sombras, su historia, su pasado,
dio un grito ahogado. ¿Cómo puedes amarme? ¿Cómo puedes siquiera soportarme? Él le tomó el rostro entre las manos. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedes decir eso? A Lucy se le había acelerado tanto el corazón que casi le quemaba. Porque eres un ángel. Dejó de estrecharla entre sus brazos. ¿Qué has dicho? Eres un ángel, Daniel, lo sé, dijo, y notó que en su interior se abrían unas compuertas que lo dejaron salir todo a borbotones. No me digas que estoy loca, sueño contigo y son sueños demasiado reales para olvidarlos. Sueños que hicieron que te amara antes de que dijeras una sola palabra. Daniel mantuvo la mirada impasible. Sueños en los que tú tienes alas y me llevas volando por los cielos que yo no reconozco, pero aún así sé que ya he estado allí antes, exactamente igual, entre tus brazos. Apoyó la frente en la de él. Eso explica tantas cosas, tu elegancia al moverte y el libro que escribió tu antepasado, porque nadie vino a visitarte el Día de los Padres y la forma en que tu cuerpo parece flotar cuando nadas y porque cuando me besas me siento como si estuviera en el cielo. Se interrumpió para tomar aliento. ¿Y por qué puedes vivir para siempre? Lo único que no queda claro es qué haces conmigo, porque yo solo soy yo. Alzó la vista al cielo otra vez y percibió el negro hechizo de las sombras. Y soy culpable de muchas cosas. Daniel se había quedado lívido, y Lucy pudo sacar una conclusión. Tú tampoco lo entiendes. Lo que no entiendo es ¿qué haces todavía aquí? Ella parpadeó, negó con tristeza y empezó a marcharse. No, no te vayas. Lo que sucede es que nosotros nunca hemos llegado tan lejos. ¿Puedes decirlo otra vez? Preguntó casi con timidez. ¿Puedes decirme qué soy? Eres un ángel, repitió ella lentamente, sorprendida de ver a Daniel cerrar los ojos y dejar escapar un gemido de placer, casi como si estuvieran besándose. Estoy enamorada de un ángel. Y entonces era ella quien cerraba los ojos y gemir. Echó la cabeza hacia atrás. Pero en mis sueños, tus alas. Una ráfaga de viento cálido y silbante les alcanzó y casi apartó a Lucy de los brazos de Daniel. Él la escudó con su cuerpo. La nube de langostas sombras se había detenido sobre el árbol más allá del cementerio y había estado emitiendo sonidos chisporroteantes en las ramas. Justo en ese momento se alzó como una masa ingente y compacta. Tengo que hacer algo, tengo que pararlo. Lucy, Daniel acarició la mejilla. Mírame, tú no has hecho nada malo y no hay nada que puedas hacer contra eso. ¿Cómo se te ha ocurrido que tú eres culpable? Porque durante toda mi vida he estado viendo estas sombras. Tenía que hacer algo al respecto cuando me di cuenta de lo que sucedía la semana pasada en el lago. Es la primera de tus vidas en las que ves las sombras, y eso me asustó. ¿Cómo puedes saber que no es culpa mía? Preguntó, pensando en Todd y en Trevor. Las sombras siempre aparecían antes de que ocurriera algo espantoso. Él le besó el pelo. Las sombras que ves se llaman anunciadoras. Tienen mala pinta, pero no pueden hacerte daño. Todo lo que hacen es registrar situaciones y transmitirlas a otros seres. Rumores. La versión demoníaca de una pandilla de chicas de instituto. Pero, ¿y esa de allí? Señaló los árboles que cercaban el perímetro del cementerio. Las ramas oscilaban saturadas por aquella espesa negritud. Daniel miró hacia allí sin alterarse. Esas son las sombras a las que han llamado las anunciadoras, para luchar. Los brazos y las piernas de Lucy se helaron de terror. ¿Qué tipo de batalla es esta? La gran batalla, respondió Daniel sin más, alzando la barbilla. Pero por el momento solo están alardeando. Todavía tenemos tiempo. Detrás de ellos, una tos discreta sobresaltó a Lucy. Daniel se inclinó para saludar a la señorita Sofía, que estaba de pie en la sombra que proyectaba el mausoleo. Llevaba el cabello suelto, rebelde y desordenado, como sus ojos.
Entonces, alguien más dio un paso detrás de la señorita Sofía. Ben llevaba las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Aún tenía la cara roja y su pelo estaba húmedo por el sudor. Miró a Lucy como diciendo: «No sé qué diablos está pasando, pero no podía abandonarte así como así». Lucy no pudo evitar sonreírle. La señorita Sofía se acercó y alzó el libro. «Nuestra Lucinda ha estado investigando». Daniel se frotó la mandíbula. «¿Has estado leyendo ese libro viejo? No tenía que haberlo escrito nunca», lo dijo casi con timidez. Pero Lucy no pudo añadir una pieza más a su rompecabezas. «Tú lo escribiste, y dibujaste en el margen, y pegaste la fotografía». «¿Has encontrado la fotografía?», dijo Daniel sonriendo y se acercó aún más, como si el hecho de mencionar la foto le trajera una torrente de recuerdos. «Claro». «Me ha llevado un rato entenderlo, pero cuando he visto lo felices que éramos, algo se ha iluminado dentro de mí, y entonces lo he sabido». Lucy le pasó la mano por el cuello y atrajo su cara hacia sí, sin importarle que la señorita Sofía y Ben siguieran ahí. Cuando los labios de Daniel entraron en contacto con los suyos, todo aquel cementerio pavoroso y oscuro desapareció. Las tumbas deterioradas, los grupos de sombras que pululaban entre los árboles e incluso la luna y las estrellas. La primera vez que había visto la foto de Hellstone, se asustó. La idea de que existieran todas aquellas versiones de Lucy en el pasado era difícil de asimilar. Pero ahora, en los brazos de Daniel, de alguna manera podía sentirlas a todas ellas viendo, a la vez, un vasto consorcio de Lucys que amaban al mismo Daniel una y otra vez. Había tanto amor que éste se desbordó, y desbordó su corazón y su alma, rebasó su cuerpo y llenó todo el espacio que había entre ellos. Y al fin había escuchado lo que había dicho cuando estaban mirando las sombras, que ella no había hecho nada malo, que no había razón para que se sintiera culpable. Era verdad, era inocente de la muerte de Trevor, de la muerte de Todd como siempre había creído. En el momento en que se lo preguntó, supo que Daniel le había dicho la verdad, y sintió como si se despertara de un largo sueño. Ya no se sintió como la chica de pelo rapado y la ropa ancha y negra. Ya no era la eterna fracasada, temerosa de aquel cementerio pútrido y encerrada en un reformatorio con razón. «Daniel», dijo empujándole levemente los hombros hacia atrás para poder verlo mejor. «¿Por qué no me has dicho antes que eras un ángel? ¿A qué venía toda esa historia de que estabas condenado?» Daniel la miró nervioso. «No estoy enfadada. Solo siento curiosidad». «No podía. Todo está interrelacionado. Hasta ahora ni siquiera sabía que pudieras descubrirlo por ti misma. Si te lo decía demasiado pronto o en el momento equivocado, y ya he esperado mucho tiempo». «¿Cuánto?» «No lo suficiente para olvidar que merece la pena hacerlo por ti. Todos los sacrificios, todo el sufrimiento». Daniel cerró los ojos un momento. Después miró a Ben y a la señorita Sofía. Ben estaba sentada con la espalda apoyada en una lápida negra cubierta de musgo. Tenía las rodillas dobladas hasta la barbilla y se mordía las uñas, presa del nerviosismo. La señorita Sofía tenía los brazos en jarras y parecía tener algo que decir. Daniel retrocedió un paso y Lucy sintió una bocanada de aire frío entre ambos. «Todavía tengo miedo de que en cualquier momento puedas...» «Daniel», le interrumpió la señorita Sofía con voz reprobadora. Pero él hizo un gesto con la mano para que se callara. «Estar juntos no va a ser tan fácil como te gustaría que fuera». «Claro que no. Quiero decir, tú eres un ángel, pero ahora que lo sé...» «Lucinda Price». Esta vez era a Lucy a quien se dirigía la señorita Sofía. «Lo que él tiene que decirte no quiere saberlo. Y Daniel, no tienes ningún derecho a hacerlo. Eso la mataría». Lucy sacudió la cabeza confundida por lo que decía la señorita Sofía. «Creo que podría sobrevivir un poco, de verdad». «No es un poco de verdad», dijo la señorita Sofía, dando un paso para interponerse entre ellos. «Y no la sobrevivirás.
igual que no la ha sobrevivido en los miles de años que han transcurrido desde la caída. Daniel, ¿de qué está hablando? Lucy intentó esquivarla para tomar la mano de Daniel, pero la bibliotecaria se lo impidió. «Puedo soportarlo», insistió Lucy, que notaba cómo los nervios le retorcían el estómago. «No quiero más secretos, lo amo». Era la primera vez que le decía a alguien esas palabras en voz alta. De lo único que se arrepentía era de haberlas dirigido, las dos palabras más importantes que conocía, a la señorita Sofía, en lugar de a Daniel. Se volvió hacia él. Los ojos de Daniel brillaban. «Es verdad, te amo». Psh, 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 psh. Oyeron a alguien aplaudir lentamente detrás de los árboles. Daniel se apartó y miró hacia el bosquecillo. Todo su cuerpo se puso en tensión. En ese instante, Lucy sintió que le embargaba un viejo temor y se quedó paralizada al imaginar lo que iba a ver en las sombras, aterrorizada por lo que iba a ver antes de que pasara. «Bravo, bravo. De verdad estoy emocionado. Me han llegado al alma. Y no hay muchas cosas que me lleguen tan hondo últimamente. Me entristece decirlo». Cam salió de entre los árboles. Se había pintado los ojos con una reluciente sombra de color dorado que la luz de la luna hacía resplandecer en su cara, confiriéndole un aspecto salvaje de gato montés. «Es increíblemente tierno. Y él también te quiere, ¿verdad? ¿Verdad, Daniel?» «Cam, no lo hagas». «¿Hacer qué?», preguntó Cam, levantando el brazo izquierdo. Chasqueó los dedos una vez y una pequeña llama, como la de una cerilla, apareció sobre su mano. «¿Te refieres a esto?» El eco del chasquido de sus dedos pareció retumbar por encima de las lápidas del cementerio, crecer y multiplicarse, rebotando de un lado a otro. Al principio, Lucy pensó que aquel sonido eran más aplausos, como si un auditorio demoníaco lleno de oscuridad aplaudiera con sorna el amor de Lucy y Daniel, igual que había hecho Cam. Y entonces se acordó de aquel batir atronador que había oído antes. Contuvo la respiración y el sonido adquirió la apariencia de miles de fragmentos de oscuridad revoloteando. Era el enjambre de sombras con forma de langostas que se había desvanecido en el bosque y que ahora reaparecía de nuevo. El redoble era tan estridente que Lucy tuvo que taparse los oídos. Ben estaba en el suelo con la cabeza oculta tras las piernas, pero Daniel y la señorita Sofía observaban el cielo estoicamente, mientras la cacofonía aumentaba y se metamorfoseaba. Empezó a sonar como si se tratase de enormes aspersores apagándose, o como siseo de miles de serpientes. «¿O esto?», volvió a preguntar Cam, y se encogió de hombros mientras aquella obscuridad espantosa y deforme se asentaba a su alrededor. Los insectos empezaron a crecer y a desplegarse, convirtiéndose en ejemplares enormes de cuerpos negros y segmentados recubiertos con una especie de sustancia pegajosa. Entonces, como si estuviera aprendiendo a usar sus extremidades de sombra al tiempo que se iban desarrollando, se apoyaron sobre sus numerosas patas y avanzaron, como si fuesen mantis de tamaño humano. Cam les dio la bienvenida cuando se reunieron a su alrededor. En poco tiempo, detrás de Cam se había formado un enorme ejército que encarnaba el poder de la noche. «Lo siento», dijo dándose una palmada en la frente. «¿Te referías a que no hiciera esto?» «Daniel, ¿qué pasa?» «¿Por qué has puesto fin a la tregua?», le gritó Daniel a Cam. «Ah, bueno, ya sabes lo que dicen sobre los momentos de desesperación, y verte cubriendo su cuerpo con esos besos angelicales y perfectos tuyos me hizo sentir tan desesperado». «¡Cállate, Cam!», gritó Lucy, odiándose por haber dejado que la tocara alguna vez. «Todo a su debido tiempo». Los ojos de Cam se dirigieron a ella. «Sí, cariño, nos vamos a pelear por ti otra vez». Se acarició la barbilla y entrecerró los ojos verdes. «Esta vez creo que va a ser más espectacular, con algunas bajas más. Pero, ¿qué le vamos a hacer?». Daniel estrechó a Lucy en sus brazos. «Al menos dime por qué, Cam. Eso me lo debes». «Ya sabes por qué», le espetó Cam señalando a Lucy. «Ella todavía está aquí, pero no por mucho tiempo».
Puso los brazos en jarras y varias sombras negras, ahora con forma de gruesas serpientes de increíble longitud, reptaron por su cuerpo hasta llegar a sus brazos que se enroscaron como si fueran brazaletes. Acarició la cabeza de la más grande con aire maternal. Y esta vez, cuando tu amor se convierta en ese trágico puñado de cenizas, será para siempre. ¿Ves? Todo es diferente esta vez. Cam sonrió y por un momento a Lucy le pareció que Daniel temblaba. Ah, todo salvo una cosa, y es algo que puedo percibir fácilmente, Grigori. Cam avanzó un paso, y su legión de sombras le siguió, obligando a Lucy, Daniel, Ben y la señorita Sofía a retroceder. Tú tienes miedo, dijo señalando de manera teatral a Daniel. Y yo no. Eso es porque no tienes nada que perder. Jamás me cambiaría por ti. Dijo Cam dándose golpecitos en la barbilla. Eso ya lo veremos. Miró a su alrededor sonriendo. ¿Tengo que decírtelo más claro? Sí, he oído que tal vez tú tengas algo más importante que perder esta vez, algo que hará que el hecho de aniquilarla resulte bastante más placentero. ¿De qué estás hablando?, preguntó Daniel. A la izquierda de Lucy, la señorita Sofía abrió la boca y empezó a proferir una serie de alaridos y sonidos salvajes. Agitó las manos sobre su cabeza desenfrenadamente y empezó a moverse como si bailara, con los ojos casi traslúcidos, como si estuviera poseída. Movió los labios espasmódicamente y Lucy se sorprendió a darse cuenta de que estaba en trance y hablaba en lenguas desconocidas. Daniel tiró del brazo de la señorita Sofía. No, usted tiene la razón, no tiene ningún sentido, le susurró, y entonces Lucy supo que entendía el extraño lenguaje de la señorita Sofía. ¿Comprendes lo que está diciendo? Permítenos traducir, gritó una voz familiar desde el techo del mausoleo. Era Arián, y a su lado estaba Gaby. Parecía como si la iluminaran a contraluz, y estaban envueltas en una extraña aura plateada. Bajaron de un solo salto, sin hacer ruido, y se unieron a Lucy. Cam tiene razón, dijo Gaby con rapidez. Esta vez hay algo diferente, algo que tiene que ver con Lucy. El ciclo podría haberse roto y no volverá. Y no de la forma en que nos hubiera gustado. Quiero decir que podría acabarse. Que alguien me diga de qué están hablando, qué es diferente, qué se ha roto y además, ¿qué hay en juego en toda esta guerra?, interrumpió Lucy. Daniel, Arián y Gaby la miraron un momento, como si intentaran recordarla, como si la conocieran de algún otro lugar, pero hubieran cambiado tanto en un instante que ya no pudieran reconocerla en su cara. Al final, Arián habló. ¿En juego? Se frotó la cicatriz del cuello. Si ellos ganan, es el infierno en la tierra. El fin del mundo tal y como... bueno, todos lo conocemos. Las figuras negras chillaban alrededor de Cam, luchando y devorándose entre sí, en una especie de precalentamiento enfermizo y diabólico. ¿Y si ganamos nosotros?, dijo Lucy sin apenas poder articular las palabras. Gaby tragó saliva y respondió con el semblante grave. Aún no lo sabemos. De repente, Daniel se tambaleó hacia atrás y se apartó de Lucy, señalándola. No, ella no la... No, balbuceó cubriéndose la boca. El beso, por fin dijo, acercándose a Lucy y tomándola del brazo. El libro, por eso puedes... Daniel, ve al grano, apuntó Arián. Piensa rápido, la paciencia es una virtud y ya sabes lo que piensa Cam de las virtudes. Daniel le estrechó la mano de Lucy. Tienes que irte, tienes que salir de aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Miró a Arián y a Gaby en busca de ayuda, y al momento retrocedió, pues el techo del mausoleo empezó a surgir una multitud de destellos plateados, como un torrente infinito de luciérnagas saliendo disparado de un tarro enorme. Cayeron como una lluvia sobre Arián y Gaby, e hicieron que les brillaran los ojos. A Lucy le recordó los fuegos artificiales de un 4 de julio,
en que la luz era perfecta y pudo contemplar los fuegos reflejados en el iris de su madre, un deslumbrante fogonazo de luz plateada, como si los ojos de su madre fueran un espejo, pero aquellos destellos no se esfumaron como fuegos artificiales. Cuando caían en el césped del cementerio se transformaban en unos seres hermosos e iridiscentes. No eran exactamente figuras humanas, pero tenían un aire similar. Rayos de luz espléndidos y resplandecientes, criaturas tan deslumbrantes que Lucy supo de inmediato que era un ejército de fuerzas angelicales, igual en tamaño y número que los seres oscuros que se replegaban detrás de Cam. Aquella era la verdadera apariencia de la belleza y la bondad, un conjunto de seres espectrales y luminiscentes tan puros que herían la vista, como el eclipse más espectacular o quizá como el cielo mismo. Lucy debería haberse sentido aliviada por estar del lado que tenía que imponerse en aquella batalla, pero empezaba a sentirse mareada. Daniel le puso el dorso de la mano en la mejilla. «Tiene fiebre». Gaby le dio unas palmaditas en el brazo a Lucy y sonrió. «No te preocupes, cielo», dijo apartando la mano de Daniel. El tono de voz resultaba tranquilizador. «A partir de ahora nos ocupamos nosotros. Tú debes irte». Miró por encima de su hombro a toda aquella horda de negritud concentrada detrás de Cam. «Ahora». Daniel tomó a Lucy para abrazarla por última vez. «Yo me ocuparé de ella», dijo la señorita Sofía. Todavía llevaba el libro debajo del brazo. «Conozco un lugar seguro». «Vete», le dijo Daniel. «Iré a buscarte tan pronto como sea posible. Quiero que prometas que te irás de aquí y que no mirarás en ningún momento atrás». Lucy todavía tenía un montón de preguntas. «No quiero separarme de ti». Ariane se interpuso entre ellos y le propinó un empujón brusco y definitivo que la encaminó hacia las puertas del cementerio. «Lo siento, Lucy. Ya es hora de que nosotros nos encarguemos de esta guerra. Somos bastante profesionales». Lucy sintió que Penn le tomaba la mano, y un instante después ya estaban corriendo hacia las cancelas tan rápido como habían descendido en busca de Daniel. De vuelta por la resbaladiza pendiente de mantillo, a través de las ramas puntiagudas del roble, por entre las destartaladas pilas de lápidas rotas. Sortearon las piedras y corrieron cuesta arriba en dirección al lejano arco de hierro forjado de la entrada. El viento caliente le hacía ondear el cabello, y el aire pegajoso se le seguía agarrando en el fondo de los pulmones. No podía guiarse por la luna porque no la encontraba, y la luz que emanaba del centro del cementerio se había extinguido. No comprendía qué estaba pasando, en absoluto, y no le gustaba nada que todos los demás sí lo comprendieran. Un clavo de obscuridad cayó en el suelo frente a ella, adentrándose en la tierra y abriendo una zanja irregular. Por suerte, Lucy y Penn se detuvieron a tiempo. La grieta era tan ancha como la altura de Lucy y tan profunda como... bueno, no se veía el fondo. Los bordes chisporroteaban y rezumaban espuma. Penn dio un grito ahogado. «¡Lucy! ¡Tengo miedo!» «Síganme, chicas», gritó la señorita Sofía. Las guió hacia la derecha y serpentearon entre las tumbas negras mientras a sus espaldas se sucedían las explosiones. «No es más que el fragor de la batalla», dijo entre jadeos, como si fuera una especie de guía turística. «Me temo que seguirá así durante un rato». Lucy hacía una mueca con cada estruendo, pero siguió avanzando hasta que le ardieron las pantorrillas, hasta que detrás de ella Penn profirió un gemido. Lucy se volvió y vio a su amiga tambaleándose con los ojos en blanco. «¡Penn!», gritó Lucy mientras extendía los brazos para tomarla antes de que cayera. Con cuidado, Lucy le ayudó a tenderse en el suelo y le dio la vuelta. Casi deseó no haberlo hecho. Algo negro y dentado había hecho un tajo en Penn en el hombro. Le había hendido la piel y había dejado una línea de carne viva carbonizada que olía a carne quemada. «¿Es grave?», susurró Penn con voz ronca. Parpadeó con rapidez, frustrada por ser incapaz de levantar la cabeza y verlo por sí misma. «No», le mintió Lucy negando con la cabeza. Es solo un corte». Tragó saliva y al hacerlo también procuró tragarse la náusea que le ascendía hasta la garganta mientras tiraba de la manga negra y deshilachada de Penn. «¿Te hago daño?» «No lo sé».
dijo respirando con dificultad. No siento nada. Chicas, ¿por qué se retrasan? La señorita Sofía había vuelto sobre sus talones. Lucy miró a la señorita Sofía deseando que no dijera nada más sobre el aspecto de la herida. No lo hizo. Asintió con rapidez, tomó a Pen y la cargó en sus brazos como una madre que lleva a su hija a la cama. Te tengo, no te preocupes, no tardaremos mucho. Lucy siguió a la señorita Sofía, que acarreaba a Pen como si tratara de un saco de plumas. ¿Cómo ha...? Nada de preguntas hasta que estemos muy lejos de aquí. Muy lejos. Lo último que quería Lucy era estar lejos de Daniel, y algo más tarde, cuando ya había cruzado el umbral del cementerio y estaba de pie en el patio del reformatorio, no pudo controlarse y miró hacia atrás, y entendió de inmediato por qué Daniel había dicho que no lo hiciera. Una columna de fuego, como un tornado plateado y dorado, se alzaba desde el oscuro centro del cementerio. Era tan ancho como el cementerio mismo, una trenza de luz que se elevaba cientos de metros y se abría paso entre las nubes. Las sombras negras picoteaban la luz y a veces arrancaban fragmentos y se los llevaban, entre alaridos, hacia la noche. Mientras las hebras en espiral cambiaban de color, unas veces más plateadas, otras más doradas, el aire empezó a llenarse con un único acorde, omnipresente e interminable, y atronador como una descomunal cascada. Se oían notas graves retumbando en la noche, y notas agudas repicando aquí y allá. Era la armonía celestial más perfecta, equilibrada y magnífica que jamás se había oído en la tierra. Resultaba hermoso y aterrador en un tiempo, y todo apestaba a azufre. Cualquiera en varios kilómetros a la redonda, sin duda, pensaría que se trataba del fin del mundo. Lucy no sabía qué pensar, estaba paralizada. Daniel le había dicho que no mirara atrás porque sabía que la visión de todo aquello le incitaría a ir en su busca. «Oh, no, de ninguna manera», dijo la señorita Sofía, tomándola por el pescuezo y arrastrándola a través del patio. Cuando llegaron al gimnasio, Lucy se dio cuenta de que la señorita Sofía había cargado con Pen todo el rato, con un solo brazo. ¿Qué es usted?, le preguntó mientras la bibliotecaria abría las dos puertas. La señorita Sofía sacó una llave larga del bolsillo de su rebeca roja y la introdujo en un lugar de la pared de ladrillos frente al vestíbulo que ni siquiera parecía una puerta. Era la entrada a una larga escalera, y la señorita Sofía le hizo un gesto a Lucy para que la precediera escaleras arriba. Pen tenía los ojos cerrados. O bien estaba inconsciente o sentía demasiado dolor para abrirlos. Fuera como fuese, estaba sorprendentemente quieta. ¿A dónde vamos? Tenemos que salir de aquí. ¿Dónde está su coche? No quería asustar a Pen, pero necesitaban un médico. ¡Deprisa! Tranquilízate, será lo mejor. La señorita Sofía miró a la herida de Pen y suspiró. Vamos a la única habitación de este lugar que no ha sido profanada con material deportivo. Allí estaremos a solas. En ese momento, Pen empezó a gemir entre los brazos de la señorita Sofía. La sangre negra y espesa de la herida caía sobre el suelo de mármol. Lucy observó la empinada escalera, ni siquiera podía ver el final. Creo que por el bien de Pen lo mejor será que nos quedemos aquí abajo. Vamos a necesitar ayuda muy pronto. La señorita Sofía suspiró. Dejó a Pen en el suelo y se volvió para cerrar con llave la puerta que acababan de cruzar. Lucy se puso de rodillas delante de su amiga, que parecía muy pequeña y frágil. La débil luz que despedía un candelabro de hierro forjado le permitió a Lucy ver hasta qué punto era grave la herida. Pen era la única amiga con la que Lucy podía identificarse en Espada y Cruz, la única con quien no se sentía intimidada. Después de ver lo que harían Gaby y Cam podían hacer, había muchas cosas que Lucy no entendía, pero lo que sí sabía era que Pen era la única chica como ella en Espada y Cruz. Aunque Pen era más fuerte que Lucy, más lista, más feliz y de trato mucho más fácil. Gracias a ella, Lucy había superado aquellas primeras semanas en Espada y Cruz. Sin Pen, ¿dónde estaría ahora? No, Pen, te pondrás bien, vamos a curarte. Pen balbuceó algo incomprensible, que puso aún más nerviosa a Lucy. Lucy se volvió hacia la señorita, que estaba cerrando una por una todas las ventanas del vestíbulo. Se desvanece. Llamemos a un médico. Sí, contestó la señorita, pero había un matiz de preocupación en su voz.
A lo único que prestaba atención era cerrar bien todas las ventanas, como si las sombras del cementerio estuvieran en camino hacia ellas en ese mismo momento. Lucy, tengo miedo, susurró Pen. No tienes por qué. Eres muy valiente. Durante todos estos días has sido un pilar de fortaleza. Lucy le apretó la mano. Por favor, les espetó la señorita Sofía desde detrás, con un tono de voz implacable que Lucy nunca la había oído. Es un pilar de sal. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Los ojitos redondos y brillantes de la señorita Sofía se estrecharon hasta convertirse en pequeñas ranuras negras. Arrugó la cara por completo y sacudó la cabeza con amargura. Y entonces, lentamente, sacó de la manga de su rebeca un puñal largo y plateado. Esta chica solo nos hace perder tiempo. Lucy abrió los ojos de par en par cuando vio a la señorita Sofía levantar el puñal sobre la cabeza de Pen, que estaba tan aturdida que no comprendía lo que estaba ocurriendo. ¡No! Gritó al tiempo que se abalanzaba sobre la señorita Sofía para desviar el puñal. Pero la señorita Sofía sabía muy bien qué estaba haciendo. Con destreza, bloqueó los brazos de Lucy con la mano que tenía libre mientras hundía el puñal en el cuello de Pen. Pen gruñó y tosió, y su respiración se volvió entrecortada. Puso los ojos en blanco igual que cuando pensaba, pero esta vez no estaba pensando, sino que se estaba muriendo. Al final miró a Lucy. Sus ojos se apagaron lentamente y dejó de respirar. Desagradable pero necesario, dijo la señorita Sofía mientras limpiaba el puñal en su suéter negro de Pen. Lucy retrocedió tambaleándose con la mano en la boca, incapaz de gritar e incapaz de apartar la mirada de su amiga muerta, incapaz de mirar a la mujer a quien consideraba de su bando. De repente comprendió por qué la señorita Sofía había cerrado a cal y canto todas las puertas y ventanas del vestíbulo. No era para evitar que alguien entrara, era para evitar que ella escapara. Y ese fue el final del capítulo 19 de El libro de Oscuros, escrito por Lauren Kate. Renuncio, yo no puedo con este libro. Creo que todo iba muy bien, hasta que todo empezó a ir terriblemente mal, y eso, no sé. Me interesa saber más sobre qué hacen ángeles en la tierra, por qué Daniel no ha podido confesar esa parte de la historia con Lucy desde, pues, la caída. Pero pensemos en la señorita Sofía. Ya antes habíamos mencionado que era lo que imaginábamos que era. Yo decía que era una especie de investigadora, tal vez. Probablemente o tenía mucho conocimiento o que moría y reencarnaba. Pero ella sí recordaba lo que pues había vivido, y por eso podía como hacer esta recopilación de todos los hechos y saber qué es lo que estaba pasando y entender como todo lo que estaba sucediendo. Pero en este momento creo que acaban de decirnos qué es lo que es y que no es precisamente buena. Así que, ¿cómo? No sé ni siquiera qué preguntar en este capítulo, de verdad. Sí, ya sé. ¿Cómo es que la señorita Sofía logró engañar a todos? Sí, creo que esa es la pregunta que todo el mundo nos estamos haciendo en este momento. Porque Daniel, Ariane, Gaby parecían bastante como tranquilos dejando que se fuera con ella. Yo creo que Daniel no hubiera dejado que saliera de su vista si sabía que estaba en peligro. Si eso es que tiene algún sentido. Pero no sé, en este momento ya no sé ni qué pensar, ¿verdad? Porque pues parece ser que la han encerrado, ha visto cómo muere su mejor amiga, murió a manos de la que consideraba como su maestra favorita, supongo. Y ahora está encerrada a cal y canto en un vestíbulo con una profesora que tiene más fuerza en su dedo meñique que Lucy, yo creo que en todo su cuerpo, juntando todas sus vidas. Entonces, no sé. Yo siento que ahí la señorita Sofía probablemente es algo
eterno, como esto de Daniel y probablemente Cam, como que dan a entender que siempre se han estado peleando por ella. Pero no sé si desde un momento la señorita Sofía sabía que, o sea, era del bando que no queremos que gane, pero desde el inicio se hizo pasar como del otro, o sea, del de Daniel, o al inicio era del de Daniel y terminó como pasándose al de Cam. No sé, por ahí Bernardo menciona que creo que todo se resuelve con magia. Sí, yo también creo que todo se resuelve con magia. Alberto, bienvenido. No sé. Yo solo sé que esto no es nada apropiado para hacer un uniforme de espada y cruz. Es lo único que me ha quedado claro en las últimas 19 capítulos. Así que si quieres saber qué es lo que sucede con Lucy y la señorita Sofía y Daniel y Ariane y Gaby, que resulta que podrían ser una especie de ángeles caídos, lo cual no sé si que sean ángeles caídos los hace precisamente buenos. Alguien tendrá que leer un poco de la Biblia para esta historia. Pero en general, si quieres saber qué es lo que pasa, te invito a que actives las notificaciones para que así no te pierdas de nada de cuando yo empiezo a transmitir. Porque ya nos estamos acercando al final de esta historia. Ya nos quedan muy poquitos capítulos. La verdad es de que ya hemos pasado la mitad del libro, pero ya vamos casi en los últimos, no sé, yo diría 50 páginas. No sé exactamente cuántas páginas falten, pero ya es la última parte y siento que muchas cosas se deben de resolver, se tienen que resolver si la autora quiere que yo le dé una oportunidad, por más pequeña que sea, a los siguientes libros. Así que te recuerdo que las lecturas se hacen a las 6:30. Y los puedes ver en múltiples plataformas, en Facebook, en Instagram o en YouTube. Así que no te preocupes si en algún momento te perdiste de algún capítulo. Se quedan guardadas en algún lugar y las puedes repetir o escuchar en el momento que mejor te acomode. Si también tienes interés en conocer qué otros libros se han leído, pues te digo los títulos. El que más me parece, creo que es Hush Hush, y solo porque estamos hablando de una especie de seres sobrenaturales, que también ya están disponibles todos los audiolibros: La princesa que hablaba con el viento, Harry Potter y la piedra filosofal, Las crónicas de Narnia y el sobrino del mago, Pequeñas mentirosas, Los juegos del hambre, La selección, El tenebroso circo de los extraños. Creo que hace un año estábamos leyendo ese libro. No sé, hay muchas opciones. Si te interesa alguna, por favor déjame el título que te interesa aquí en los comentarios y yo te hago llegar el enlace para que puedas escucharlo y disfrutar de la lectura. Recuerda que todos los días hay alguna actividad, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en alguna de las redes sociales que manejo, así que te invito a que me sigas por allá. Y déjame tus comentarios en el contenido que te agrade. La verdad es que casi siempre respondo el mismo día. A veces me tardo un poquito más, pero siempre me gusta saber de ti. Y siempre recuerdo a quién dejar los comentarios para retomarlos más adelante. Así que yo solo voy a esperar ese gran truco de magia que va a resolver todo y va a atar todos los cabos que han venido soltando. Ojalá no sean hongos mágicos, porque no sé cómo lo voy a tomar, pero pues ya estamos terminando esta historia, así que recuerda que en una semana, bueno, en cuanto terminemos ya te voy a decir el último capítulo cuándo es, y en cuanto terminemos se va a abrir la votación para que elijamos la siguiente lectura, que va a ser la lectura con la que vamos a iniciar el año. Y si todavía no te has unido al grupo de Facebook que tenemos, te invito a que lo hagas, porque solo por ahí van a contar los votos, además de que en ese grupo cada mes tenemos una votación para ver qué libro se va a leer en el club de lectura. Actualmente está la votación, así que si no has votado, por favor ve a hacerlo para que sí, pues ya sepas qué libro vamos a leer y lo puedas ir consiguiendo para que en enero arranquemos con el club de lectura, ya por fin como completamente instaurado, y empecemos a leer más desde el principio del año. Así que Kichi, bienvenida, bienvenido. Esto es todo por hoy. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras, y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos en el siguiente capítulo.
Bye.